Vive Dios. Tomamos la decisión, los líderes, cuando estuvimos reunidos, de que lo que íbamos a estar discutiendo en este retiro era acerca de las bienaventuranzas. Y nos dividimos las bienaventuranzas entre Noemí y yo, y ahí me tocó la segunda parte. Hoy, Viernes Santo, nosotros celebramos la muerte, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y su muerte no fue en vano. Cristo no fue a la cruz del Calvario simplemente para morir y demás. Hay las cosas que Él estuvo enseñando, las cosas que Él dijo que iban a ocurrir, la forma que Él dijo, lo que Él dijo con relación a cómo la iglesia iba a funcionar, iba a tomar forma o se iba a desatar después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario para que se desatara todo lo que se desató después de eso. Y lo que se desató fue tan tremendo que usted está aquí. ¿Okay? Nosotros somos parte de ese boom, de eso que explotó por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero las cosas que se iban a estar dando después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo son cosas que Él ya había hablado que iban a ocurrir. Y las bienaventuranzas son parte de esas cosas que Jesús dijo que iban a estar viviendo aquellos que creyeran en Él, aquellos que le sirvieran, aquellos que le entregaran su corazón, iban a estar experimentando, viviendo, palpando muchas de las cosas que se mencionan, o todo lo que se menciona en las bienaventuranzas, por decirlo así, aparte de otras cosas más que Él menciona. Pero estamos en las bienaventuranzas, y como decía nuestro hermano Noemí al principio, las bienaventuranzas son la introducción a un mensaje que termina en el capítulo 7, básicamente, del libro de Mateo. Este mensaje comienza en el capítulo 5, comienza con las bienaventuranzas, que son 9, y este mensaje se extiende hasta el capítulo 7. Pero las bienaventuranzas son la introducción a este sermón que Jesús dijo. Y en este sermón que Jesús dio, Él establece los principios que iban a caracterizar el reino de Dios en la tierra. Jesús dijo en muchas ocasiones: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y en este sermón Él comienza a hablar de las características de este reino que Él dijo: en el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí Él comienza a hablar de esas características. Y Noemí habló excelentemente con relación a estas características que las personas que pertenecen a este reino iban a tener, unas características especiales. La Biblia dice también que el príncipe de este mundo es Satanás, y Satanás tiene un modo de operación muy diferente a como Dios brega. ¿Okay? Y Jesús vino a establecer su reino y estableció las pautas, las reglas y cómo se iba a estar funcionando dentro de ese reino. Nosotros somos parte de ese reino. Aquel que se ha convertido a Jesucristo, que le entregó su vida a Cristo, entró a ser parte del reino de Dios en la tierra. Y para nosotros, ese reino tiene unas características bien específicas que Él, en este sermón, Él las establece, las enumera, dice: esto va a ser así, 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 así y así. ¿Ok? Hasta en un momento dado dentro del sermón Él dice que nosotros somos la sal de la tierra y que somos luz del mundo y que no podemos estar escondidos. Así somos nosotros como parte del reino del Señor. Algo que yo quiero señalar es que las bienaventuranzas, todas las bienaventuranzas, no nos indican, no nos hablan de cómo ser salvos. ¿Me explico? Sino que describe las características de aquellas personas que ya son salvos. Cuando usted lee el Sermón del Monte, usted lee la bienaventuranza no le dice a usted cómo usted es el salvo. Habla de las características de los que ya son salvos, de aquellos que pertenecen al reino de los cielos,
y usted lee esas 9 bienaventuranzas, las mira bien y se da cuenta que allí nos está diciendo, pues entonces tú tienes que hacer esto para ir al cielo, tú tienes que hacer aquello, sino, como decía Noemí esta mañana, bienaventurados los que se comportan de tal forma, bienaventurados los que hacen esto, bienaventurados los que hacen aquello. ¿Por qué? Porque van a recibir esto de acá. O sea, son características de aquellas personas que ya pertenecen al reino que se acercó a la tierra y nosotros somos parte de él. Y es una bendición porque el Señor en las bienaventuranzas nos está describiendo. Describe a alguien que le entregó su vida a Cristo, a alguien que le sigue al Señor y lo va describiendo y nos dice que somos bienaventurados por vivir de esa manera. Por vivir de esa manera. Así que eso es excelente. Las bienaventuranzas, hay un salmo, yo quisiera ir rapidito a ese salmo, es el Salmo 1. El Salmo 1, los primeros versículos, quizás aquí me lo pueda hasta recitar de memoria, deja buscarlo por aquí. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Bienaventurado. Llama bienaventurado aquella persona que por naturaleza actúa de una forma, porque Dios ha trabajado en lo más profundo de su corazón. El bienaventurado refleja por naturaleza sus actos. Aquella persona que es bienaventurado en el contexto en el que estamos hablando, va a reflejar por naturaleza su forma de ser. Su naturaleza es ser manso, su naturaleza es ser justo, ser fiel. Todas las cosas que menciona, que leímos en la bienaventuranza, lo va a reflejar automáticamente, porque es parte de su naturaleza. Otra cosa que quiero traer antes de entrar de lleno a los puntos que me tocan, es que es curioso porque en el mundo, para una persona, pudiéramos decir que una persona, cuando dice, tú eres bienaventurado, o sea, tú eres dichoso, tú eres feliz, en el mundo cuando hablamos de algo, de alguien que es bienaventurado, es porque las cosas le van bien. Ay, qué chévere, tú eres bienaventurado por esto, o tú eres dichoso, o que mira, tú disfrutas de esto, tú disfrutas de estos beneficios. Y a veces la persona que en el mundo se considera dichoso o bienaventurado, son los oportunistas, los ricos, los duros, los que tuercen las normas, y entonces de esa manera adquieren un sinnúmero de cosas para ellos que, entre comillas, los hacen bienaventurados y gozan de unos beneficios económicos, sociales, que quizás el que no haga esas trampitas pues no lo tiene todavía. ¿Okay? Pero Jesús invierte el papel, invierte y dice, no, ese no es el dichoso, ese no es el que se salió con la suya. El bienaventurado es el pobre de espíritu, no es el duro, no es el que se las cree todas, es el justo, no es el tramposo, es el misericordioso, es el que busca la paz. Ese es el dichoso de verdad. Esos son los que realmente gozan de una dicha, de unos privilegios. Y entonces Jesús se remonta porque el que es oportunista, el que es dichoso porque es rico, el que es dichoso, entre comillas estoy hablando, porque es duro, porque ataca al que sea, pues ya tiene su recompensa aquí en la tierra. Pero Jesús está hablando de una bienaventuranza, de una felicidad, de un gozo, de una dicha que trasciende la tierra, que trasciende lo humano, que va más allá de lo que nosotros podamos mirar con nuestros ojos, sino que va aún a lo celestial, a lo eterno, a lo profundo del corazón. Y Jesús cambia
invierte las ideas. Dichoso no es el rico, dichoso es el pobre. Dichoso no es aquel que es duro, dichoso es el que es pacificador. Dichoso no es aquel que le dice las 4 verdades en la cara al otro, dichoso es el manso. Ese es el que realmente va a recibir beneficios que valgan la pena. Nosotros somos bienaventurados porque recibimos unos beneficios, ya somos de tal o cual forma y estamos recibiendo los beneficios de nuestra naturaleza. De nuestra naturaleza. Algunas de esas beneficios los recibimos aquí, otros los vamos a recibir en el cielo. Pero sea aquí o sea en el cielo, es una recompensa por nosotros reflejar la naturaleza de Dios. Porque cuando Jesús habla de cada una de estas características o cualidades de aquellos que ya son salvos, realmente está hablando de las características de Dios, porque nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Y cuando nosotros reflejamos la naturaleza de Dios en la tierra, nosotros mostramos todo lo que dice aquí. Somos pacificadores, somos justos, somos mansos. Y eso es parte de la naturaleza de Dios que se impregna, que comienza a trabajar en nuestro corazón y hace que nuestra vida sea transformada. Decía nuestra hermana esta mañana que su papá tenía un carácter bien fuerte, pero Dios hizo un milagro en su vida, ¿verdad? Ese milagro es uno de los milagros más difíciles en la vida de una persona. Es fácil sanar un cáncer, es fácil sanar cualquier enfermedad, pero es más difícil sanar el corazón de una persona, es más difícil sanar el carácter de una persona, porque ya no tan solamente Dios, no solamente depende de Dios, sino de la disposición de nuestro corazón para ser transformado. Y aquí estamos hablando en las bienaventuranzas de personas que han sido transformadas, de que han ocurrido milagros en su vida y son mansos, han ocurrido milagros en su vida y son misericordiosos, han ocurrido milagros en su vida y son pacificadores, han ocurrido milagros tal en su vida que ya no se creen autosuficientes, sino que son lo suficientemente pobres espiritualmente como para ir donde el Señor y adquirir la riqueza espiritual que ellos no tienen. Esos son milagros tremendos y tienen que ver con una transformación en la vida de aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador personal. No he leído la palabra todavía, ¿verdad? ¿No? Ok. Me fui en un viaje. Ok. Mateo 5, verso 7. Leo hasta el 12 y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria a Dios. Bienaventurados los misericordiosos. Esa es la primera bienaventuranza que vamos a estar tocando. Bienaventurados los misericordiosos. El misericordioso siempre va a mostrar su naturaleza en dos direcciones, que sigue siendo misericordia, es parte de su naturaleza. No es que van a ser, es que son. Esta mañana aprendimos, es que son. Bienaventurado el que es así, es un misericordioso. Y un misericordioso, como acabo de decir, lo muestra en dos direcciones principales. La primera es que tienen compasión por la gente, y esa compasión redunda en una acción. No se queda en ay bendito, ahí se quedó todo. No es ay bendito y aquí está lo que te voy a ayudar. Hay gente que tiene toda la buena intención,
pero de ahí no pasan. Y se quedan en la intención, en el ay bendito, ay Dios, es que me da una pena, ay Señor, pero ahí se quedó todito. El misericordioso va y suple, hace algo, ve al necesitado. Bienaventurado es aquella persona, y vamos a decirlo de otra forma, bienaventurado es aquella persona que cuando ve una necesidad en alguien, la suple. Cuando ve a alguien con hambre, va y le da. Cuando ve que alguien está triste, va y lo cubre. Bienaventurado es esa persona. Esa es un área donde saca de lo que tiene y lo da. La palabra nos dice que en la ley el Señor lo puso como ley, que había que ayudar al pobre. Era parte de la ley. Inclusive el que tenía una finca, el que tenía un terreno y sembraba, se supone que cuando recogiera los frutos no rebuscara mucho y que dejara 2 o 3 tirados por allí para que los pobres vinieran y se buscaran y encontraran algo para comer. Eso era parte de la ley. O sea, Dios le estaba enseñando a su pueblo a ser misericordioso. Le decía que cuando ellos prestaran dinero a alguien, no le cobraran intereses. No hagan eso. No hagan eso. Inclusive dice que cuando un hermano de su congregación, un judío, un hebreo, un israelita, se vendía como esclavo porque estaba en tanta necesidad que tenía que venderse como esclavo, decía, cuando llegaba a cierta cantidad de años, déjalo libre. No abusen de él, déjalo libre, de misericordia. Y el Señor, de una manera práctica, le enseñaba al pueblo a ser misericordioso. Hay cosas que hay que enseñarlas, hay cosas que hay que escribirlas, hay cosas que Dios a veces nos los tiene que enseñar de una manera bien práctica. Y decir, esto se hace así, y después vas a hacer esto así, y estas son las reglas en que lo vas a hacer, hasta que eso se impregne y sea parte de ti. Pues Jesús está diciendo, bienaventurado el que vive de esa manera, el que ayuda al pobre. Pero misericordia, la misericordia que Dios tuvo con nosotros la extendemos a través de vivir una vida de perdón sin guardar rencores. La oración del Padre Nuestro, hay una parte donde dice, y perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellas personas que nos ofenden. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una oración de misericordia. Y el misericordioso es aquella persona que tiene el corazón de dar para ayudar a los demás, pero es aquella persona también que la misma misericordia que Dios tuvo contigo, tú la vas a tener con los demás. Y que vas, de la misma manera que tú ofendiste al Señor, de la misma manera que nosotros ofendimos a Dios y tratamos mal al Señor y hablamos mal de Dios y hicimos todo lo que había que hacer para ofender al Señor, y Dios tuvo misericordia de mí y Dios me perdonó y Dios lavó con su sangre todos mis pecados. El que es misericordioso extiende esa misericordia. Y en la Biblia Jesús habla también de esto y muestra el caso de aquel rey que llamó a cuenta a uno de sus súbditos porque le debía mucho dinero, y este hombre no pudo pagar. El rey lo iba a vender. El hombre pide perdón, pide misericordia, pide tiempo. El rey le perdona su deuda y él va y no hace lo mismo. Es extender la misericordia. Y el misericordioso es aquella persona que tiene ese corazón de que no se limita a ser compasivo con el que tiene necesidad económica de comida, sino aquella persona que tiene necesidad de que se le perdone una falta también. Y en este caso, a la única persona a quien tú le puedes perdonar una falta es aquella persona que ha cometido una falta contra ti, porque es a ti a quien te compete perdonar esa falta. No es a ti a quien le compete perdonar una falta que alguien haya tenido contra otra persona. Es la que haya tenido hacia ti. Porque esa persona tiene una necesidad, pero tiene una necesidad de perdón.
Y el misericordioso entiende la misericordia que han tenido con él y la extiende hacia adelante. Así que bienaventurados los misericordiosos, porque como recompensa es que van a ser perdonados, que van a tener compasión con ellos, que van a tener misericordia con ellos. Eso es lo que dice la palabra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, una persona que está en Cristo, una persona que le entregó su vida al Señor, una persona que pertenece al reino del Señor, que se establece en la tierra, el reino de los cielos se ha acercado, una persona que entró dentro de ese reino porque se convirtió a Cristo, una persona que muestra ese tipo de misericordia, muestra compasión y le doy al que lo necesita, sea dinero, sea comida o sea perdón. Si necesitas mi perdón, yo voy a tener misericordia y la voy a extender. Ese es el corazón, esa es una de las características de los hijos de Dios. Y el Señor bien contento lo dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Otra de las bienaventuranzas es la de tener un corazón limpio. El verso 8 lee como sigue. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay otro pasaje en la palabra que está en Santiago. Déjame ver si puedo ir un momentito hasta Santiago. Santiago capítulo 4, verso 8. Voy a correr por aquí. Estoy con una sola mano. Santiago 4, 8. Dice: bienaventurados los limpios de corazón. Es la bienaventuranza. Y el ser limpio de corazón implica dos cosas que en ese pasaje de Santiago 4, 8 lo describe perfectamente. Santiago 4, 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y ahora es que viene la parte que me interesa. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Leo nuevamente. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Como si hablara de dos personas, de dos grupos: los pecadores y los de doble ánimo. Los pecadores tienen que limpiar las manos. Limpiar las manos, esa expresión viene de un rito de la ley, donde había una limpieza externa, donde había que lavarse las manos y quitarse todas las impurezas. Es lo de afuera, ¿ok? Es como si le dijeran a los impíos: dejen de pecar, dejen de hacer aquellas cosas, esos pecados que se ven. Porque hay pecados que se ven y pecados que no se ven. Hay pecados que son de acción y hay pecados que son del corazón. ¿Okay? Y menciona aquí: pecadores, limpiad las manos. Habla de lo externo, habla de dejar de pecar. La bienaventuranza dice: bienaventurados los de limpio corazón. El que se ha convertido a Cristo, los que pertenecen al reino, tienen un corazón limpio y han dejado de pecar. Han dejado de pecar. Ya no están pecando, y el que pecaba ya no peca, y el que hurtaba ya no hurta, y el que mataba ya no mata. Ha sido un cambio. Limpiamos nuestras manos. Pero habla los de doble ánimo, y los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Cuando habla de doble ánimo, estamos hablando, yo estuve buscando bastante información sobre esto y encontré que cuando habla de doble ánimo está hablando de una persona que tiene su corazón dividido. Estamos hablando de los tibios. Estamos hablando de los que no son fieles a Dios completamente, sino que están en la iglesia, pero su corazón está en el mundo. Están aquí, pero su corazón está allá. Están aquí, pero su pensamiento, su mente está allá. Y el Señor le dice: ustedes los de doble ánimo, purifican tu corazón. Y ahí es que se refiere a aquellos que están en la iglesia,
que se han convertido, que levantaron la mano para convertirse a Cristo, que vinieron al altar, que están en Cristo, que se metieron en el reino de Dios, pero son de doble ánimo. Y están aquí, pero su corazón está allá. Y el Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón. Aquella persona que no es ni frío ni caliente, sino tibio, dice la palabra, que será vomitado por el Señor. Y aquel tibio no pertenece a ese reino. Porque la característica de los que están en el reino de los cielos, de ese reino del Señor, es que tienen un corazón limpio, es que son puros, es que no están aquí no son fieles a Dios, son infieles, no están definidos completamente, están un día aquí, están un día allá. De eso hay mucho en la iglesia, en todas las iglesias. Son aquellos que a veces la Biblia dice, hay una parte de la palabra donde dice que el trigo y la cizaña crecieron juntos y que no se puede arrancar todo la cizaña porque se lleva enredado el trigo y déjalo que crezcan juntos y después pues bregamos. Pero aunque eso se aplique, es literalmente aplicable a la cosecha final, en el sentido de que cuando llegue el fin del tiempo eso va a ocurrir, pero también eso ocurre dentro de las iglesias, donde hay mucha gente en las iglesias que son de doble ánimo, que no son fieles al compromiso que hicieron con el Señor. Y el Señor en su palabra dice, bienaventurados los que son limpios de corazón. El limpio de corazón no practica el pecado y su lealtad a Dios es incuestionable. Es una lealtad fija, permanente. Y no está en que si dejo al Señor o me quedo o prefiero aquellas cosas del mundo o hoy vengo aquí a la iglesia y mañana no. Estoy fiel, estoy firme. Los que pertenecen al reino, su característica es esa. Su fidelidad a Dios es incuestionable. Esto no significa que en algún momento podamos cometer algún pecado, porque no somos perfectos, pero nos arrepentimos y volvemos a los pies de Cristo. No estoy hablando de una persona que está siempre en dos aguas. Esa persona es la que dice Santiago, que es de doble ánimo, no está fijo en el Señor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 versículo 14 que sin santidad nadie verá al Señor. Y hay una parte de la Escritura, el Salmo 24, quiero leer rápidamente, versículo 3 al 5, donde es un salmo que hace la pregunta, ¿quién va a llegar al monte de Dios? ¿Quién va a llegar al cielo? Y contesta, el limpio de mano, el puro de corazón. Dice el Salmo 24, del 3 al 5, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Contesta la pregunta, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Estamos hablando que la recompensa que vamos a tener nosotros por ser limpios de corazón, es que nosotros vamos a ver a Dios cara a cara. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién subirá allá arriba? ¿Quién estará en su lugar santo? Los que seamos puros, que seamos limpios de corazón. Nosotros que no estamos en dos aguas, que estamos bien definidos, que decidimos aceptar a Cristo y nos quedamos con Cristo. Y no estoy considerando el volver atrás, que hoy voy a ir a la iglesia y mañana voy para el party, que hoy aquí alabo al Señor y mañana digo una mala palabra. De una boca, de una fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. ¿Ok? El limpio de corazón es aquella persona que dejó de pecar. Dejó de pecar. Ya no está en la misma corriente del mundo. Es aquel que vino a los pies de Cristo, dejó el mundo a un lado y vino al Señor. Esa persona es bienaventurado porque va a ver a Dios. Fíjate, el primero es bienaventurado
porque van a tener misericordia de Él. El segundo es bienaventurado porque va a ver a Dios. En el mundo la gente podrá decir, yo soy bienaventurado porque tengo chavos y una casa paga y cajo y tengo de todo. Yo soy bienaventurado porque tengo salud y no estoy enfermo. Yo soy bienaventurado porque viajo el mundo. Soy bienaventurado porque tengo fama. Pero Jesús dice, eso no es. Eres bienaventurado si de ti se tiene misericordia. Eres bienaventurado si tú logras ver a Dios cara a cara. Y bienaventurado es el misericordioso porque se va a tener misericordioso de Él. Bienaventurado, misericordia de Él. Bienaventurado es el de limpio corazón porque va a poder ver a Dios cara a cara. Lo va a poder ver. Vive Dios. ¿Lo vamos a ver? Amén. Amén. Gloria a Dios. El versículo 9, vuelvo otra vez acá. Versículo 9 habla de la próxima bienaventuranza y habla de los pacificadores. Y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Hay una parte en la Escritura, hay muchas partes en la Escritura, pero cito a Hebreos 13:20, donde se reconoce a Dios como Dios de paz. Y en Isaías 9:6, hablando de Jesús, se le llama príncipe de paz. Esa es la naturaleza de Dios. Dios de paz, príncipe de paz. La naturaleza de Dios irradia paz. Inclusive la Biblia dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Jesús vuelve a hablar de su paz. No solamente la Biblia habla de la paz de ellos como que van a dar la paz, sino que son paz. De la misma manera que Dios es amor, no es que Dios da amor, es que Él es amor. De la misma manera no es que Dios solamente da paz, es que Él es la paz. El Señor es la paz. Esa es la naturaleza de Dios. Y dice la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores. Cuando nosotros mostramos paz, cuando nosotros somos pacificadores, nosotros estamos mostrando parte de la naturaleza misma de Dios, que se derramó en nosotros, que se formó en nosotros por causa del Espíritu Santo de Dios, que nos regeneró. Y no solamente eso, sino que aún desde el principio, cuando Dios creó al hombre, dijo que lo iba a crear a su imagen y a su semejanza. Y estas cosas de por sí, hermano, están en nuestro corazón. De por sí, el ser humano fue creado como un ser pacificador. De por sí, el ser humano fue creado como un ser limpio. Fue creado como un ser misericordioso. Pero la maldad de este mundo ha trastocado esa naturaleza de Dios en la vida de nosotros. Y el ser humano ha dejado de ser limpio, ha dejado de ser misericordioso, ha dejado de ser puro, ha dejado de ser pacificador. Pero cuando viene Dios a la vida de nosotros, por medio del Espíritu Santo, el Señor nos transforma y volvemos a parecernos al Señor. Quiere decir que cada vez que nosotros mostramos estas características, nosotros estamos mostrando las características de Dios, la naturaleza de Dios. Y el mundo necesita ver a Dios a través de nosotros, a través de nuestras acciones, a través de la paz, a través del amor, de nuestra pureza, a través de nuestra misericordia. Porque la gente comienza a ver a Dios a través de nosotros. Así que alguien que es un pacificador es alguien que muestra la naturaleza de Dios. Es alguien que no está en constante discordia, es alguien que no está en chisme, es alguien que no provoca la discordia, que no provoca el chisme, sino que esa persona como tal, en medio de la discordia, logra poner paz, detiene el chisme, detiene todas aquellas cosas que provocan la falta de paz. Así que un pacificador, como dije ya, es aquella persona que basado en los principios de verdad y justicia de Dios buscan restaurar relaciones
Leo nuevamente. Son aquellos que, basados en los principios de verdad y justicia de Dios, buscan restaurar relaciones. Se restauran las relaciones, basados en principios de verdad y de justicia de Dios. Estas personas que viven de esta manera, que se supone que seamos todos nosotros somos los pacificadores. Nosotros somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos se parecen al Padre. Los hijos se parecen a sus padres. Y si yo muestro paz, y si yo soy un pacificador, yo soy llamado como mi Padre. En un momento dado Jesús le dijo a los fariseos y a la gente que estaba por allí, le dijo: ustedes son como vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre ustedes hacen, ustedes se comportan como el diablo, ustedes viven de esa manera, robando, matando y destruyendo. Pero cuando yo comienzo a vivir como un pacificador, yo vivo como mi Padre Dios, porque las obras de Dios son las que hago. Así que mostramos la naturaleza de Dios siendo un pacificador, y Dios es como, dice, leo literalmente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es como, y ¿sabes lo que yo recuerdo en estos momentos? Lo que se me viene a mi mente es la parte cuando Satanás fue y se presentó delante de Dios. Y Dios le pregunta: ¿de dónde viene? Y él le dice: pues de rodear la tierra y andar por ella, de chavarle la vida a la gente. Y Dios, muy orgulloso de uno de sus hijos, le dijo: ¿no has considerado mi siervo Job? Muy orgulloso, muy contento, satisfecho con la vida que tenía uno de sus hijos, que se llamaba Job. Y dice aquí que somos bienaventurados porque vamos a ser llamados hijos de Dios. Y para que Dios se sienta tan orgulloso de alguien como para llamarlo su hijo, es porque ese se parece a él. Se parece a mí. No en su físico, es en su carácter, es su naturaleza. Lleva mi ADN incrustado en todo su sistema. Vive como yo. En lugar de discordia, Él pone la paz. Cuando hay discordia, Él busca restaurar las relaciones. Se parece a mí. Yo puedo decir: es mi hijo. Serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Dios te ha llamado hijo de Dios por ser pacificador y mostrar su naturaleza. Bendito Dios. En el verso 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El príncipe de este mundo, como dije ahorita y dice la Biblia, es Satanás, y vino para matar, para robar y para destruir. Es imposible que el mundo nos ame, hermano, porque quien gobierna este mundo es Satanás. Nosotros no somos un billete de 100 en el mundo, que cada vez que tú llegas a un sitio, ¡echa para acá! El mundo, si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero el mundo, como no somos de este mundo, el mundo no nos ama. La Biblia dice que todo, en 2 de Timoteo 3:12, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirá persecución. Pero dice aquí que somos bienaventurados cuando esa persecución es por causa de la justicia. O sea, no es que la justicia humana te persiga. ¿Ok? No es que la policía, que es la justicia en acción, te persiga. Es por causa de vivir justamente. ¿Ok?
Los que padecen por causa de la justicia no son perseguidos por hacer injusticia. No caemos presos por robar. Caemos presos por el Evangelio. No es que somos odiados por hacer las cosas mal, es que el mundo nos odia porque son redarguidos cada vez que nosotros hacemos las cosas bien. Si alguien sufre como malhechor, se lo buscó. Y no es bienaventurado por eso. Pero que usted sea perseguido, que usted sea odiado por hacer las cosas correctamente, por servirle al Señor, usted es bienaventurado. Y la Biblia dice que la recompensa es el reino de los cielos. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y me causa curiosidad porque la primera bienaventuranza que dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa recompensa vuelve y se repite aquí para aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que es pobre, que reconoce su pobreza espiritual y que necesita de Dios, de ellos es el reino de los cielos. Y aquellos que reciben persecución por la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Bendito Dios. Pero que sea por causa de la justicia, hermano. Que la gente no te odie porque eres odioso. Que la gente no te pase porque tú seas un puente roto y no hay quien lo pase. Si te van a odiar, si la gente no te pasa, que sea por causa de la justicia, que sea por Cristo. Jesús fue odiado, le desearon la muerte, pero fue por causa de la justicia. No era por causa de que él estaba haciendo las cosas mal. Voy al próximo, y con esto voy cerrando, bienaventuranza. Y esa pues coge 2 versículos para explicarlo bien. Versos 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y ahí dice, gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. La primera decía que tuyo es el reino de los cielos. De los tales, de ellos es el reino de los cielos. Aquí dice que tu galardón será grande en el reino de los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Está hablando de un galardón grande, de un regalo grande. Hay una parte, ahora mismo me está llegando a la mente un pasaje que está en Apocalipsis, donde habla acerca de aquellos mártires, aquellos que estaban dando su vida por Cristo. Y hay una escena en la visión de Juan donde él dice, ¿y estos quiénes son que estaban en tal sitio? Y dice, son los que murieron por causa mía. Y los tenían en un lugar especial y estaban pidiendo justicia. Dice que la palabra, que son bienaventurados los que son perseguidos, los que hablan mal de ti, o sea, cuando hablan mal de ti, y dicen cosas malas de ti, pero son mentiras. Preocúpate si dicen algo mal de ti que sea verdad. Pero si es mentira lo que están diciendo, si es por causa de Jesucristo, somos bienaventurados. Y Jesús advirtió que por causa de Él estas cosas iban a pasar. Y no debemos asombrarnos si en algún momento dado estas cosas comienzan a ocurrirnos. Nosotros vivimos privilegiados en un país, en un área del mundo donde nosotros no sabemos lo que es dar la vida por Cristo. Y nuestra cristiandad la vivimos más fácil que lo que Cristo vivió. Nosotros vivimos más fácil la cristiandad que Cristo mismo.
Porque Cristo tuvo que sufrir, padecer, fue perseguido, estaban buscando matarlo todo el tiempo y al final fue traicionado. Y nosotros estamos por ahí tranquilos, nos metemos donde sea. Ayer estaba chequeando Facebook y veo que el pastor de la catacumba de Aybonito, el hermano Alexis, estaba transmitiendo en vivo. Yo dije, jueves por la tarde, como a las 5 de la tarde, las 4, las 5, qué sé yo, un horario así. Cuando miro, están en un kiosquito, un culto, en un lugar público, en un kiosco de esto de que uno chinchojea por ahí, se come empanadas, se va por los montes y se para en una esquina a comer empanadillas y alcapuje y refresco. Pues estaban los hermanitos allí con guitarra, con un cajón de eso, y micrófono y todo, estaban alabando, pero no parecía ni que era evangelístico, era que tenían un culto allí. Y lo tenían, hasta en una esquina había un culto que decía Heineken. O sea que era un chinchoco de estos de los montes que uno va por ahí. ¿Qué libertad tenemos nosotros de poder pararnos en cualquier esquina y adorar al Señor, predicar la palabra y decir soy cristiano, y hasta hay quien nos respeta por eso? Que haga eso allá en Medio Oriente, trate de hacerlo. Con que diga soy Cris, cuando diga Cris, ahí un mito ya la espada lo pasa de un lado a otro en la cabeza. Solamente no intente ni pedir permiso porque no se lo van a dar, probablemente mismo lo arresten y tenga que morir. Nosotros vivimos en un sitio bien privilegiado, pero Jesús advirtió que estas cosas, la persecución, es algo que está latente. Nosotros vivimos aquí y no padecemos nada, pero hay una iglesia que son hermanos de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, y están muriendo ahora mismo. La iglesia siempre ha sido perseguida. Jesús fue perseguido, los discípulos fueron perseguidos, la iglesia del libro de los Hechos fue perseguida, después del libro de los Hechos fue perseguida, sigue siendo perseguida, hoy en día sigue siendo perseguida. Eso no es algo anormal. El que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Jesús lo dijo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos predicando el Evangelio, y para que alguien se convierta a Cristo, decirle, ven a Cristo y todos los problemas se acabarán. Dile eso a los que están allá en Medio Oriente, que se convirtieron a Cristo, porque probablemente no tenían problemas y cuando se convirtieron empezaron los problemas. Empezaron cuando se convirtieron a Cristo. Es algo que Dios nos advirtió, pero la Biblia dice que no tan solamente a Jesús y su iglesia, sino que a los profetas de antaño. Los profetas también fueron perseguidos, también fueron acusados, también se habló mal de ellos. Toda aquella persona que quiera hacer la voluntad de Dios fielmente, quiera hablar de Dios como Dios ha dicho, va a tener oposición de las tinieblas, va a tener oposición del mundo y aún de nuestra propia carne. Va a tener oposición. Su carne hace rato que le está diciendo que usted tiene hambre porque está en ayuno esta mañana, excepto nuestra hermana Paula, que tuvo que por su diabetes comerse algo y por eso no la perdono porque no me trajo café. Pero nuestro cuerpo aún se revela contra todo aquello que es espiritual. Siempre ha habido oposición. Y si nosotros nos mantenemos, hermano, dice aquí que aquellos que tienen esa oposición son bienaventurados. Bienaventurados cuando esta oposición sea por la causa de Cristo. No es motivo de decir, pues yo voy a dejar a Cristo porque desde que convertí a Cristo tengo un problema. Me convertí a Cristo y perdí las amistades, me convertí a Cristo y me botaron de mi casa, me convertí a Cristo y ahora me pasó esto y esto y esto y esto y esto otro. Por la causa de Cristo. Dice la palabra, si eso te está ocurriendo por mi causa, eres bienaventurado, eres dichoso, porque vas a tener un gran galardón en el cielo. Se te van a entregar coronas, hermano. Yo no sé cómo va a ser la mía,
Te doy un consejo. Cuando llegues al cielo y te den tu corona y te encuentres de frente al Señor, quítate la corona y tírala a sus pies. Quítala de ti y tírasela a los pies de Jesús. Dile, ese es tuyo, Señor. Toda honra, toda gloria te pertenece a ti. A veces lo cantamos aquí, pero cuando nos encontremos con aquella pelota corona que nos van a dar y nosotros nos miremos en el espejo, en el mar de cristal, para vernos la coronita y cómo brilla y las perlas y toda la cuestión, nosotros orgullosos, esta me la gané porque allá cuando estaba en la tierra, muchos de algunos hermanos van a decir, sí, yo la tengo porque en la tierra yo no quise negar al Señor y me tumbaron el cuello. Otro quizás dirá, bueno, yo la tengo porque yo me convertí a Cristo, estaba perseverando y perdí todos mis amigos, pero yo me quedé en Cristo Jesús. Me botaron de casa, pero yo me quedé en Cristo Jesús. Hablaron de mí, pero yo me mantuve. Y cuando llegué al cielo, me dieron esta coronita. Gloria a Dios. Galardón grande vas a tener. Galardón grande vas a tener. Y termino con esto, hermano. Recordemos que las bienaventuranzas nos describen la naturaleza o el carácter de los hijos de Dios. ¿Cómo viven los hijos de Dios? Y de cómo Dios nos va a recompensar por reflejar esa naturaleza aquí en la tierra. Repito, las bienaventuranzas hablan de la naturaleza de los hijos de Dios y de cómo nosotros vamos a ser recompensados por reflejar esa naturaleza aquí en la tierra, por reflejar cómo es Dios aquí en la tierra. Y Dios nos va a recompensar por eso. Y Dios va a tener compasión y misericordia de ti. Y Dios te va a mostrar su rostro, verán a Dios cara a cara. Dios va a bendecirte, te va a dar el reino de los cielos, vas a recibir un galardón bien grande, vas a ser llamado hijo de Dios, vas a ver a Dios cara a cara, vas a tener misericordia de parte de Dios y todas las demás que se discutieron esta mañana. Reflejemos siempre, hermano, lo que somos hijos de Dios. Y vivir conforme a esa naturaleza de Dios implica unas recompensas para nosotros, que muchas de ellas las vamos a tener aquí en la tierra, otras las cogeremos en el cielo, pero siempre tendrás una recompensa. Amén. Vive Dios. Así que, hermano, oramos y pasamos a la otra parte. Vive Dios. Señor, gracias por lo que nos has hablado. Gracias por lo que nos has ministrado. Gracias, Señor, por limpiar nuestras vidas y hacer que aquella naturaleza que tú pusiste en nosotros comience a aflorar nuevamente. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha hecho misericordiosos, nos ha hecho mansos, nos ha hecho humildes, Señor, nos ha hecho limpios. Señor, gracias porque somos dignos de ser perseguidos por la causa de Cristo. Gracias, Señor, porque eso, Señor, por causa de eso, tenemos un galardón grande en los cielos. Gracias, Señor, y ayúdanos a permanecer reflejando todas estas características, Señor, para permanecer siendo bienaventurados en todo lo que hacemos y de la forma en que vivimos. Te adoramos, Dios. Amén y amén.